Bien, mi contribución a nuestra discusión de hoy se titula como La teología bíblica sin crítica es un camino a la crisis. Ahora, cuando hablo acerca de la teología bíblica, ¿a qué me refiero? Primeramente. Segundo, la idea de que tiene críticos. Y finalmente, que sus críticos quizás sean las voces más constructivas para nosotros si es que se quiere guardar al predicador de la crisis. La convicción cristiana, que por cierto hay una convicción cristiana por las Escrituras, la convicción cristiana por la teología bíblica es esta: la muerte y la resurrección de Jesucristo es el centro unido interpretativo de todas las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras. Hay un número de definiciones, pero esta realmente captura el sentimiento. Si llegase a ponerlo en una forma dibujada, quizás se vería de esta forma en ilustración. La cruz con la flecha encima significan para mí la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús y se colocan en el punto más central. Y es el centro interpretativo de las Escrituras de acuerdo a las Escrituras. En otras palabras, todo lo que está al otro lado aquí en el Antiguo Testamento y cuando lo abre, en cierta forma está relacionado con un mensaje total que apunta a Cristo. O también lo puede analizar en términos de que está jugando un papel en las promesas de las Escrituras que serán cumplidas en Cristo. O también de alguna forma lo puede pensar en el Antiguo Testamento, y me encanta pensar así, de que es la preproclamación de Cristo. Esta es la forma en la que Pablo lo considera cuando habla en Romanos 1 acerca de la promesa, la que había sido prometida de antemano. No, literalmente, no dolería verla traducirla de que había sido preproclamada. Ciertamente, esto no hace de la convicción cristiana. Ahora, por el otro lado, obviamente, llamaría el Nuevo Testamento como la posproclamación de todo lo que fue cumplido en la persona de Cristo. Esta es la forma en la que los cristianos, específicamente los que se alinean con creencias conservadoras, leen las Escrituras. Esas son sus convicciones. Y note, no es solo verdadero para las Escrituras, es también verdadero para nuestro entendimiento de la historia humana. Fácilmente, esto no solamente sería un libro, sino una línea de tiempo de la historia humana que tuvo un principio y un final. Y nuestra creencia sería que la muerte y la resurrección de Jesucristo y su reinado como consecuencia es el centro unido interpretativo de toda la historia humana. De acuerdo a la manera en la que Él ha revelado todo a nosotros en la historia a través de la venida de su Hijo. Ahora, esa convicción no es usualmente cuestionada en círculos evangélicos, presumiendo que un campus como este, el de Southern, un lugar inigualable, en el que hace algunos momentos escuchamos a teólogos como los que acabamos de hablar. Pero no siempre ha sido así. Me asombra ver la cantidad de recursos que han salido de esta disciplina en los últimos 10 años. De hecho, yo marco el principio de esta disciplina el día en que se publicó la Biblia ilustrada más grande en el 2004. Los que se están riendo saben que fui yo el que la publiqué hace 10 años. Créame, no fui el primero, ni seré el último. Pero en un periodo de 10 años, el trabajo que se ha hecho en esta disciplina particular no es cuestionada en nuestra esquina en el mundo. Así que le puede sorprender, especialmente a los más jóvenes que van al ministerio, que esta convicción cristiana realmente sí es cuestionada. Tiene sus críticos. Incluso algunos que cuestionan si debe ser hecha o que si debería ser hecha. Casi siempre no estamos
en el mismo sentir de nuestros críticos, ¿cierto? Así que en el tiempo que nos queda, en los 50 minutos más o menos, me quiero sentar de forma general a los pies de los críticos preeminentes que cuestionan la teología bíblica. Creo que hay muchas cosas que necesitamos escuchar, aprender y en ninguna manera hacerlo para perder mis propias convicciones cristianas, sino para purificar mis propias convicciones para ser menos criticadas. De veras, que sus críticas nos ayudarán a no caer en crisis. En otras palabras, usted necesitará empezar a cambiar su mente acerca de sus críticos. Muchos de ustedes deben recordar que el año pasado hice un dibujo al que llamé el dibujo de la lámpara, que se parecía a este. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien estuvo aquí ese día? ¿Una ducha? No. De hecho, es un poste de luz. Justamente aquí hay alguien que necesita una ducha. Así fue que critiqué al pastor en el púlpito que predicaba embriagado. Aquel pastor que utiliza la Biblia como un poste de luz para sostenerse en medio de la embriaguez. ¿No les parece bueno el dibujo? Estaba pensando en esto al volver ser invitado aquí y ahora tengo otro dibujo de un poste de luz, pero este se relaciona en cómo el predicador ve a sus críticos. Este es el que yo llamo el predicador pónelo todo. Es el pónelo todo. Aquel predicador que siente a sus críticos de la misma forma que un poste de luz se siente con los perros. ¿Qué tal les parece? No les voy a poner derechos de autor a esto, así que tiene libertad para usar el ejemplo. Déjenme ponerlo diferente. El punto es que debemos aprender a recibir la crítica y aprender a los pies de aquellos que también piensan y estudian arduamente acerca de la teología bíblica. Creo que Bill Clinton parafraseó a Benjamin Franklin al decir que nuestros críticos son nuestros mejores amigos porque nos muestran nuestras fallas. Entonces hemos trabajado en la teología bíblica ya hace más de una década. Y la siguiente década necesitará un enfoque más fuerte y certero. Así que déjenme introducirles ciertas personalidades. La primera es James Barr. James Barr nació en 1924 y murió en el 2006. Nació en Escocia, educado en Manchester, Oxford, Edimburgo. Tenía estudios en los clásicos, en teología. Fue una figura intelectual y brillante en los estudios bíblicos. Enseñó en Edimburgo y en Oxford. Enseñó en Princeton y en Vanderbilt. Obtuvo 10 doctorados honorarios y muchas cosas más. Pero lo que más me interesa de Barr fue una de sus obras intelectuales en la que hablaba del concepto de la teología bíblica. Ahora, ¿cuál es el concepto de Barr de la teología bíblica? ¿Y qué es lo que él más critica acerca del concepto cristiano de la teología bíblica, tal como lo describí anteriormente? ¿Y cómo Barr nos podrá ayudar en los días venideros? Podemos ver que su crítica, en un sentido, solo viendo cómo él mismo define el término, y dice, cito, la teología bíblica, en contraste, contrastándola con la teología histórica y la teología sistemática, es descriptiva en vez de ser normativa. Desea manifestar con la teología de los libros bíblicos o la teología en ellos lo que fue. Y resalto esa palabra fue. Si pudiera hablar de forma sinónima a lo que Barr dice con sus propios entendimientos, y sí que es limitado, él dice que cuando usted va a un texto, usted es libre de correr por el mundo que fue.
Habacuc o Primera de Samuel, o usted irá desde un texto bíblico antiguo para luego estar descubriendo la teología, lo que fue, y usted de alguna forma intenta de capturar ese concepto tal como el dibujo que les mostré, a la muerte y la resurrección de Cristo, o mucho más allá, al mundo de la aplicación, en el mundo de lo que es. Para Barr, es un reto difícil de lograr. De hecho, así lo escribe, afirma el problema de esta manera. La forma en la que usualmente lo expresan, y está hablando de los que hacen teología bíblica con convicciones cristianas, de que se debe dejar al Antiguo Testamento hablar por sí solo. Para los cristianos, esto parece indicar que si el Testamento antiguo se les permitido hablar por sí solo, producirá resultados que beneficiarán la fe cristiana. Pero aquí está su objeción y lo necesitamos escuchar. Si el cristianismo es importado en el Antiguo Testamento o impuesto en él, el efecto será reducir el valor que tiene para el cristianismo y la influencia que tiene en él. Debe producir resultados cristianos, pero no debe ser cristianizado. Aquí está la línea crucial. Será entonces posible hacer esta teología. Realmente podrá ir a un libro del Antiguo Testamento al mundo que fue. Y luego partir de ahí hacia un centro interpretativo en Cristo. Y puede hacer esto sin imponer esta teología a ese mundo o en un sentido importar eso. Desde la perspectiva de Barr, entonces, significa que en un sentido la pregunta misma es una bandera roja que pone en duda de que tal método se puede hacer. Entonces, vayamos por un minuto a esa convicción cristiana que pienso que estará aquí. Hable con la persona que tiene a su lado por un momento. ¿Qué parte de esa definición estaría en desacuerdo con Barr? ¿Qué parte criticará más severamente? Simplemente hable con la persona que tiene al lado. Y si no está sentado al lado de nadie, entonces no escuchó a Michael Lawrence bien, porque debemos caminar con gente juntos en la vida. Así que acérquese a alguien. Muy bien. Alguien. Alguien dígame, ¿qué diría Barr si estuviera presente con nosotros? ¿Qué parte de la Biblia está usted? La pregunta entonces es, dice, ¿la escritura o una parte de la escritura? Otra persona. Aquí hay otro caballero que dice, ¿realmente hay unidad? Y es una buena pregunta. Se puede decir que los autores bíblicos antiguos escribieron de tal forma que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fuera el centro unido interpretativo del texto. Y en cierto sentido, la crítica de Barr de la convicción cristiana que tratamos de practicar en el púlpito entre semana y semana está con esa primera media. Así que déjeme volver al punto donde les introduje a Barr, y me parece que eso es lo que lleva a Barr a, y por lo menos así lo llamaríamos, lo pondríamos dentro de una caja que relegaría el estudio de las Escrituras a la historia de las religiones. De que eso es lo que se puede hacer con las Escrituras. Puede estudiar la historia particular y un autor particular en un momento particular, en el tiempo, en un mundo que fue. Y pensar que puede hacerlo o traerlo hacia el presente en un sentido unido interpretativo en el Señor Jesucristo es una imprecisión, dice. Entonces podríamos, a Barr, lo pondríamos bajo el nombre de esta caja, la historia de las religiones. Ahora, mientras haga esto, él también lo estaría poniendo a usted en otra caja. Usted sería histéricamente religioso por su falta de cuidado de los hechos históricos.
Él pensará que usted tiene una falta de cuidado por los textos históricos. Él pensaría que él cuida más a Habacuc que usted. Y no denigraría sus palabras a un simple retazo de papel para llegar a Jesús. ¿Es eso la historia? ¿Es eso lo que los textos son? Déjeme mostrarle rápidamente cómo esto puede suceder para nosotros, los que intentamos predicar a Cristo desde las Escrituras. Vaya conmigo a Josué 18:19 mientras lo ponen en el tablero. Vaya a la persona que tiene al lado y lean juntos el capítulo y respondan esa pregunta. ¿Cómo hablamos de Jesús desde este texto? Háganlo. ¿Saben qué? Esto es clásico. Creo que les di el verso incorrecto. Así que probablemente podemos seguir a la corriente. ¿Nos quedamos con él? Muy bien, pero les advierto que tenía unos chistes en mi mente preparados con este versículo y con el otro. Háganlo entonces. Les voy a dar 30 segundos más para crear un título de sermón que predicará a su iglesia y que va a hablar a Jesús en forma histéricamente religiosa. No van a hacer esto bien. Estén más que todo haciendo una parodia a una actitud que no tiene cuidado con los hechos históricos. Tienen 20 segundos. Turut. Muy bien, ¿qué tienen? ¿Alguien? ¿Qué cosa? La línea roja floja. Muy bien. ¿Y cómo predicaría el Evangelio de Jesús desde este texto? No lo sé. Bueno, no se llevará el dinero a casa entonces. ¿Alguien más? Jesús escarlata. Vamos, hombre. Tiene que venir hasta aquí. Yo no voy a hacer todo el trabajo pesado. Démosle un aplauso. Ese dinero se lo ganó. Aunque ese dinero que se ganó ni le ayudará a comprar un café en Starbucks. Esto es un ejemplo visual de utilizar una palabra que nos llevará a asociarlo con el Evangelio, justamente el color rojo y escarlata, y entonces encontramos la forma de predicar el Evangelio de Jesús en Josué 2. Si hubiese sido blanco, ¿hubiera argumentado a favor de la pureza de Cristo? Si hubiese sido verde, ¿sería un símbolo de vida nueva en Cristo? Si hubiese sido púrpura eminente, como el que he visto hoy, ¿hubiera argumentado la conexión que hay allí es hecha con intención para simbolizar la realeza de Cristo? Si hubiese sido marrón, ¿sería esa la madera del árbol utilizada para la cruz? Aquí está la pregunta que creo que nos debemos formular. ¿Intentó Dios que desde este texto desde su plan de redención, que conectara lo que estoy diciendo acerca del Evangelio, o es la intención de Dios o es mi imaginación? Y justamente es aquí que la predicación imaginativa nos pone en aprietos. No estoy argumentando que deberíamos o no hacerlo, pero sí estoy argumentando que se necesita una buena razón para hacerlo. Vamos a otro ejemplo. Vaya conmigo a Habacuc 3 al 4, versículos 11 al 13. Lo voy a poner en el tablero para que lo pueda ver. Habacuc 3, capítulo 3, del 3 al 4 y el 11 al 13. Creo que tenemos 3 preguntas en una presentación. Aquí están las 3 preguntas. Primera, ¿qué indica esa profecía que Dios irá a hacer? Segundo,
¿qué es lo que Dios logra en los versículos subsecuentes? Y tercero, ¿qué puede deducir el predicador cristiano de esto, finalmente? ¿Qué puede deducir el predicador cristiano? Entonces, vayamos a Habacuc 3, versículos 3 al 4 y 11 al 14. Léalo y hable con la persona que tiene al lado. Y pregúntele, ¿qué hace esa primera parte lo que Dios irá a hacer? Y la parte subsecuente, ¿qué es lo que Dios logra? Y por último, ¿qué puede deducir el cristiano predicador de esto? Le daré 3 minutos. Muy bien, ¿alguien? ¿Qué indica el texto que Dios irá a hacer? Solamente porque no puse dinero, entonces no significa que no me den respuestas. ¿Qué va a hacer en el 2 y el 3? Y en el 3 y en el 4. Él va a aparecer. Él va a llegar. ¿Qué va a lograr en los versículos 11 y el 14? Salvación para su pueblo. ¿Qué deduce el predicador cristiano de esto? Jesús se aparece, Jesús salva a su pueblo. Ahora, Barr le preguntaría, ¿quién le da el derecho a usted de tomar una promesa hacia un pueblo particular, Israel en este caso, que concierne a una victoria en contra de un enemigo humano, y de decirnos que lo que realmente el texto está diciendo es una promesa hacia todo el pueblo en contra de un enemigo espiritual? O déjeme ponerlo en diferente palabra. ¿Cuál es la base de esta creencia? ¿Cuál es la base de llegar a un punto en la historia del texto del Antiguo Testamento e ir a la cruz con una promesa particular que concierne a un enemigo humano y utilizarla como un retazo para una promesa universal en contra de un enemigo espiritual? Hay 3 preguntas que se deben formular en las que Barr nos hace trabajar. Primero, ¿tiene usted evidencia histórica que lo llevaría a creer? ¿Hay alguna evidencia histórica que lo llevaría a creer de que cuando Dios se aparece a Israel, también se le aparece a todo el mundo? Bueno, eso al menos se involucra con los datos históricos. Entonces trate de encontrarlos. Hable con la persona que tiene al lado. ¿Habrá algún lugar que previamente en la narrativa bíblica le haga creer que cuando Dios se le aparece a Israel, Él también se le aparece a todo el mundo? Pregúntele a la persona que tiene a su lado. ¿Cuáles textos vienen a la mente? Muy bien, ¿qué tienen? Vamos a nombrar 3, 4, 5 que tengamos en las mentes. Alguien grite alguno. Génesis 3:15. ¿Qué acerca de Génesis 3:15 que le lleva a creer que en la línea redentiva de Cristo puede ser aplicada a lo que Habacuc vio, que así como Dios se mostró en el 3:15 también se manifestó a todo el mundo? ¿Que aplastó la cabeza de la serpiente? ¿Y cómo sabe que eso fue para todos, no meramente para Israel? Pregúnteselo. ¿Qué tal otro versículo? Abraham, Génesis 15. ¿Qué hay con el 15? Ahora vamos a Génesis 12, donde dice que todas las naciones serían bendecidas. Bueno, esta sí que es muy buena. Incluso es una evidencia histórica significativa para todo aquel cristiano que cree que cuando Dios actúa en rescate para Israel, Él también está haciendo, a través de eso, trabajando para rescatar el mundo. Excelente. Eso sería un texto importante para poner en la mente que levanta preguntas en relación a las evidencias históricas. ¿Alguno más? Romanos 1 y 4. Me has traído adelante hacia el Nuevo Testamento, lo cual es un buen ejercicio, pero lo que me interesa en este momento es más encontrar una evidencia histórica antes de Habacuc. Antes de la escritura de Habacuc.
¿Alguien? Éxodo 9:16, ¿qué dice? Pero en verdad, por esa razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y proclamar mi nombre a toda la tierra. Esa promesa aparece en Isaías. Hay un número de textos que debe tener en su mente antes de que vaya hacia Jesús. Entonces, este número de textos que usted debe tener en su mente antes de que vaya de Habacuc hacia Jesús. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Habrá algún otro texto antes del de Habacuc que confirme la necesidad que indique que Dios solo se le aparece a Israel? En otras palabras, que ellos necesitaran que Dios se apareciera en esta luz de teofonía, que los rescataría y les dará salvación. Primera de Samuel 17, ¿qué dice? Que hay una serie de relatos de David. Sí, muy bien. ¿Algo más? Hable con la persona de al lado y piense específicamente acerca de la Torá. Hágalo. Dígale a la persona que tiene al lado. Yo ya le di $2, no le voy a dar más dinero. ¿Tiene otro? ¿Alguno más? Daniel. ¿Dónde Daniel? Que viendo como los judíos iban a estar en exilio, demuestra que necesitarían esto. ¿Otro más en el Pentateuco? Éxodo, ¿qué? 3:19. ¿Qué dice? Bueno, esa es una indicación de que el juicio de Dios iba a caer sobre sus enemigos. Pero, ¿dónde encontramos que el juicio de Dios iba a caer sobre su propio pueblo? Déjeme mostrarle uno que estaba mirando mientras estaba haciendo esta reflexión bíblica. Observemos la siguiente presentación aquí en el tablero que lo lleva al libro de Deuteronomio. Esta fue una conexión interesante para mí con nuestros dos textos. Si mira al lado izquierdo, estará mirando Habacuc 1, 5-9, acerca de lo que Dios iría a hacer con su pueblo. Es más, las traducciones subsecuentes son de la Septuaginta. Si mira al lado derecho, estará mirando a Deuteronomio. Es fascinante poder ver esos paralelos, que cuando Dios dio las bendiciones y las maldiciones, empezó a indicar en forma paralela una maravilla en relación con lo que iba a hacer con su pueblo. Dice que va a venir una nación extranjera en su contra. Marcharán a través de la faz de la tierra. En las dos instancias son descritas como águila. En las dos instancias sus rostros son endurecidos y en la otra desean la violencia. En las dos instancias vuelan como águilas pensando hacer las embestidas de Dios. Realmente esos son dos textos interesantes, pero no estoy seguro que cuando Dios le respondió la pregunta a Habacuc de que por qué estaba haciendo tal cosa y dio el lenguaje que dio en Habacuc, no estoy muy seguro si el lenguaje que se da aquí indica que Habacuc habla de Deuteronomio 28, pero sí me pongo a sospechar que es una evidencia histórica, que seríamos el pueblo de Dios. Está en esta cuestión. Bien, vamos a tomar un paso más adelante. ¿Habrá algún versículo en el Nuevo Testamento alusivo? No solo está utilizando la teología bíblica para derrotar la crítica de Barr,
no solo está usted en busca de la teología histórica en las Escrituras, sino también utilizará textos alusivos del Nuevo Testamento que se relacionen con su texto particular que está adelante. Es como la geometría. Si va a dibujar un arco, ¿cuántos puntos se necesita dibujar en el papel? Al menos 3. Y cuando predicamos a Cristo del Antiguo Testamento, solo dibujamos 2. Decimos, déjenme leerles mi texto y déjenme predicarles a Jesús. Pero no está demostrando la certeza de un arco geométrico en su historia. Así que debe preguntarse a sí mismo en su estudio, ¿qué es un ancla histórico? ¿Habrá alguna alusión en el Nuevo Testamento que me ayudaría a entender lo que sucede en Habacuc 3? En Habacuc 3, Dios viene, salva a su pueblo. ¿Habrá alusión en el Nuevo Testamento? Hable con la persona que tiene a su lado. Muy bien, algo. ¿Cómo puede observar el hermano aquí en la actividad? La Magnificata, ¿cómo? Entonces, aquí el hermano está empezando a pensar si hay una relación entre el texto del Nuevo Testamento y nuestro texto en el Antiguo Testamento, porque no simplemente podemos asumir que la salvación para ese pueblo específico significó salvación para todos los pueblos de un enemigo espiritual. Y estoy luchando con mi texto y con el concepto del Nuevo Testamento de que Dios quiso hacer algo espiritual para todo el pueblo en el contexto de ese discurso profético. Es muy buena cuestión. ¿Alguien más tendrá un texto en el Nuevo Testamento que puede indicar que esta liberación puede ser aplicada y entendida para todos los pueblos en forma espiritual? Mateo 21, ¿qué dice? La concepción de que Cristo era esperado de ser un hombre que iría a redimir al pueblo de su pecado. ¿Qué tal Romanos 5:8? Muy bien. Muy bien. Podremos hacer todo esto, pero algo que directamente sea alusivo a Habacuc. ¿Es ese texto utilizado en alguna parte del Nuevo Testamento? ¿Qué dice Romanos 16:20? Bueno, esas son verdades dichas en el Nuevo Testamento, pero sin alusión. Pero eso es todo lo que hemos visto ahora. Pero ahora les quiero mostrar algunas cosas que son alusivas al texto. Échale un vistazo a Hechos 13:41. Hechos 13:41. Aquí hay un sermón apostólico. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Este es un sermón que utiliza el libro de Habacuc como advertencia y observa el contexto de la advertencia. No es una liberación geopolítica prometida a Israel. ¿Qué dice el versículo 38? Sepan, hermanos, que por medio de él les ha anunciado el perdón de los pecados. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el trabajo que Dios iba a hacer, lo que sucede en Habacuc es relevante para el perdón de los pecados por Cristo, y el rechazo de los judíos al Mesías les hacía que vivían en los tiempos de Habacuc. Miremos otro texto, Hebreos 10, 37 al 38. Vayan conmigo allí. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Esa es otra referencia a Habacuc 2.
el autor del Nuevo Testamento utiliza a Habacuc para hacerle un llamado a los creyentes para que creyeran, no cayeran. Y no necesariamente está hablando de sus posiciones físicas, porque ya habían perdido sus bienes en los versículos anteriores. Esa no era la liberación que Dios trabajaría en ellos. ¿Cuál era la liberación que Dios realizaría? Mira el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Había una expectativa dentro del escritor de que Habacuc no estaba lidiando meramente con algo geopolítico, más y con asuntos espirituales. Miren Gálatas 3, del versículo 11. Y Gálatas 3, versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. De nuevo, una indicación de que está utilizando el libro de Habacuc. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, precisamente en el concepto de la justificación. No una liberación humana, ciertamente. Mire esta maravilla en el versículo 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. O puede ir al concepto que precede cuando está hablando de Abraham, de que cuando creyó, se le reconoció como ¿qué? Como justo, de que en la narrativa del Antiguo Testamento, cuando Abraham creyó, ya estaba dispuesto de que sería una realidad espiritual profunda que le salvara. Que cuando creyó, su posición en Dios fue alterada. Y eso es lo que Dios hace en las Escrituras y en todas las Escrituras desde el principio hasta el fin. A veces pienso que cuando miramos a alguien como Barr, quiero llegar a descartar varias cosas. El predicador cristocéntrico debe considerar la historia más seriamente. Esto le causará hacer un trabajo un poco más trayectoria histórica. Ahora, yo no predicaría un sermón de Habacuc 3 y hablar de todos estos textos, pero sí que formaría la predicación de este texto, para que no solo diga que Dios se aparecerá y que en Cristo no lo hizo, no. Yo diré que debe el cristiano pensar de ese texto en Habacuc. ¿Puede ser que cuando Dios se apareció aquí, se pudo aparecer para alguien más que Israel? Habacuc ciertamente siguió el tren de profecías que se le fue dada a Abraham, de que cuando Dios se manifiesta y se aparece, tiene algo que decir para todas las naciones y familias de la tierra. Yo empezaría a aludir varios textos en mi sermón y me iría al Nuevo Testamento para demostrarlo. Debemos tomar la historia con más seriedad en la iglesia. Si no lo hacemos, déjeme decirle lo que va a suceder. En 10 años más adelante, el cristianismo de su marca y la mía se convertirá en una experiencia subjetiva religiosa. Usted moriría por la resurrección de Cristo, ¿no es así? Pero eso depende de realidades históricas. Si es que morimos por la resurrección de Cristo, ¿cómo es posible que tratamos la evidencia histórica que apunta a Cristo como si no importara? Y cada vez que demos la percepción y que prediquemos que la historia no interesa, estamos entregando la predicación cristocéntrica como salida de la fe cristiana. Déjeme darle un ejemplo más en el tiempo breve que nos queda para reafirmar este punto. Hay una personalidad secundaria en la que podemos aprender. No estoy diciendo que en esta convicción cristiana es contendida, tal como lo hace Barr, pero este individuo, Brevard Childs, es un poco diferente. Es alguien que usted al menos debe estar consciente. Su vida refleja a la de Barr, en la que nació en 1926 y murió en el 2007. Nació en Carolina del Norte y creció en las iglesias presbiterianas, Hodge, Moorfield, Princeton, después en Basel, Suiza, y estuvo bajo la influencia de Barr en la alta crítica, pero un gran abogado de la teología bíblica. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de retos
nos presenta a este individuo. Es así como lo pongo. Para Childs, usted tiene un texto y sí, puede ir al mundo que fue, y sí puede ir a la cruz y a la resurrección y a la cruz en el mundo que es, pero el terreno ahora será diferente. Escuche lo que dice. Una gran tarea de la teología bíblica es la de reflejar en toda la Biblia cristiana con sus dos muy diferentes voces. Dos de ellas que son testigas a lo que la iglesia confiesa de Cristo. Eso es una forma muy interesante de formar un terreno para utilizar la teología bíblica. Échale un vistazo a lo que estábamos viendo más temprano. Hable con la persona que tiene al lado y discuta cómo la perspectiva de Childs es diferente en cuanto a lo que define de la teología bíblica y las dos perspectivas que la iglesia tiene en referencia a los versículos que vimos anteriormente. ¿Cuál es su terreno para hacer teología bíblica? Hable con la persona que tiene a su lado. Muy bien, ¿qué tienen? ¿Por qué podemos hacer teología bíblica? La iglesia nos los dice. Es verdad. Sí que es verdad que tenemos esas dos voces y que la iglesia las ha unido juntas en el canon. Y porque ha hecho esto, hace que sea una disciplina viable para la iglesia cristiana. Mientras que nuestro terreno aquí es un poco diferente. No es de acuerdo a la iglesia, es de acuerdo a las escrituras, que no es un evento eclesiástico, que más bien las escrituras demuestran que tienen esta unidad orgánica. Así que cuando llegamos a leer personas como Childs, me parece que si lo categorizamos, él termina con la habilidad de hacer historia religiosa. Así que mientras Barr camina en la historia de las religiones, Childs te permite hacer historia religiosa. Esa no es todavía aún mi convicción. Aunque lo pongamos en una caja histórica, él quizás nos miraría diciendo, wow, di toda mi vida a esta disciplina y ustedes solo escuchan voces en la mente. Déjeme darle una voz de esas del Antiguo Testamento. Tu siervo ha sido golpeado por osos, leones, como este filisteo reta a las filas del ejército del Dios viviente. Esta palabra leones es interesante. Su proximidad se aproxima a la del ungido del Señor David. ¿Sabe? Eso me recordó del término que se utiliza en Apocalipsis. Ese término que habla de la raíz de David llamada. Y luego vamos a casa pensando que hemos predicado a Cristo. Pero Barr y Childs diría, solo están escuchando voces. ¿Es la intención de Dios o es la imaginación del hombre? Creo que esta idea, o mejor dicho, lo que recuerda acerca de la predicación, pienso que lo tenemos que sacar de nuestro sistema. Porque creo que lo hacemos con frecuencia. Y nos causa no trabajar lo suficientemente duro para mostrar que sí hay una unidad orgánica. Y eso es precisamente lo que Childs nos instiga a hacer. Si la crítica es que la iglesia nos da la fórmula para ello, mi respuesta es que de acuerdo a las escrituras mismas, la responsabilidad del predicador cristiano es demostrar con más ganancia, con la tipología y la analogía de las conexiones que están realmente allí. Voy a saltar el resto del contenido a causa del corto tiempo que queda y voy a llevarles a algo que me sucedió en mi propio estudio solo hace poco. Y si por favor lo puede poner en la presentación número 2, en Lucas 2, en el versículo 41 y 42. Recientemente estaba en Lucas 2, 41, 42 y el 51.
He aquí una escena que se basa en las colinas del ministerio o las narraciones del ministerio. Ahora, mire en el texto y se podrá dar cuenta que Jesús estaba en su adolescencia. Léalo conmigo desde su silla, por favor. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, edad y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esos versículos llamaron mi atención cuando lo leí y quisiera hablar acerca de esto. He aquí la pregunta interesante. ¿Tienen esos versículos alguna conexión orgánica con el texto del Antiguo Testamento? Y si es verdad, ¿en dónde? Piénselo y háblelo con la persona de al lado. Muy bien, ¿qué tienen? ¿A qué conclusiones han llegado? Déjenme decirles que yo vi y lo fascinante que se volvió cuando lo vi. Primera de Samuel 2:21 dice, el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño de Samuel crecía delante del Señor. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había confirmado a Samuel como profeta. Entonces dígale a la persona de su lado, ¿qué narrativa está en medio de estas dos? En Samuel. Solo miren su propia Biblia. ¿Qué narrativa está en medio del Samuel 2:20 y el 3:20? Échele un vistazo. ¿Lo tienen? ¿Dónde está? ¿Qué sucede en medio? La predicción de los hijos de Elí, sí, pero ¿qué sucede después? En el capítulo 3, donde el Señor se aparece. ¿Y dónde se aparece? En el templo, cuando es un jovencito. Me fascina y no supe qué hacer con esto. Pero de igual manera, la forma narrativa de Lucas despliega eventos similares en la que un niño pone el templo en escena. De igual manera, en Samuel 2, sucede lo mismo cuando Dios le da una palabra a un chico como Samuel. Y puede haber un gran paralelo en las dos historias. Y mi pregunta inmediata fue, ¿qué debo hacer con esta conexión? ¿Será que Lucas estructuró su historia de adrede para proveerle a Teófilo, su lector, un deseo para observar conexiones orgánicas en el texto? ¿Porque pensaba que incrementaría su fe? ¿De que Teófilo viera que las promesas estaban siendo finalmente cumplidas en Cristo? Si eso es verdad, entonces es un método apologético de Lucas. Quizás. Una forma en la que su predicación fuera relevante en su día, a través de hacer alusiones a la evidencia. No estoy seguro si eso fue adrede, pero tiene entonces una tipología en Samuel que está en Lucas. Y hay otras escenas también dignas de considerar. Déjeme darle otras. Al menos déjeme darle algunos ejemplos para que sepan trabajar el concepto. Eso sucede varias veces. Hay otras en Lucas 5:7 con la mujer estéril. En el 23-24, con el regreso a casa y en medio de las escenas, hay una escena con el nacimiento de un hijo y la de un sacerdote.
y tiene la misma clase de lenguaje de Samuel 1 y al final de Samuel 1 con escenas idénticas en medio. Otro ejemplo, uno fascinante, es Lucas 1:25, 1:38. Con la mujer estéril y en medio de la narrativa de que se va a construir la casa de Jacob, y en Génesis está la narrativa igual. Y el tercer ejemplo, María con la Magnificata, celebrando su nacimiento de su hijo, ¿podría ser que hay conexiones orgánicas textuales reales en las que me debo percatar para la gloria de la predicación del Evangelio? ¿Será que eso es posible? ¿Será que hay conexiones orgánicas textuales podrían darle gloria a la predicación del Evangelio en tal forma que demuestre mi convicción? Yo creo que Jesús, su resurrección, es el centro unido interpretativo en todas las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras. Así que el rol del predicador cristiano es demostrar la habilidad de hacer esto, justamente esto. 2 lecciones para terminar. Sin críticos, predicaremos nuestro trayecto hacia la crisis. Vaya al siguiente slide. Desde Barr, el cristiano debe tomar la historia más seriamente. Eso le causará trabajar con más temas, con una trayectoria histórica más cuidadosa. Y desde Childs, el cristiano debe tomar las conexiones orgánicas textuales con más esmero. Esto causará que su trabajo con la analogía, tipología, sea más cuidadoso, y mientras lo hagamos, en los siguientes 10 años, pondremos la fe en terrenos más firmes. Padre Celestial, te agradecemos por esta sesión. En las últimas horas de la tarde del día, oramos que lo utilices para tu gloria y para la salud de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.